ya que estamos hablando de candidatos, le proponemos un ejercicio de improvisación. Eso que te gusta a ti, el ping-pong de los nombres. Eso me gusta, pero sobre todo me gusta porque usted tiene capacidad repentista, imaginación repentista. Entonces, ¿le parece si le planteamos los nombres de los candidatos y usted nos dice algo una idea, una frase o una definición? No tiene que ser una cantidad de palabras particular. Le pregunto por Forsyth. Oh, goleada. Lescano. Titicaca, quiero decir, cultura aymara, poderosa, importante, y cambio, revancha, porque tengo que ampliar esto. Sí, Lescano es, al final, el personaje pequeño, débil, casi, digamos, servicial, que se quedó con la mansión, se quedó en la casa. Y Raúl y Vitocho, ¿cómo lo miran? Lo miran como un intruso, casi como el chofer que heredó todo. Como en la película coreana Parásitos. Exactamente. Y Lescano tiene un gran mérito. Lescano se ha enfrentado a ellos, los ha derrotado en unas internas, al parecer muy limpias, y ahora está subiendo. Está subiendo precisamente porque, valiéndose de una marca y valiéndose de Acción Popular, que al final es un recuerdo, una memoria, está haciendo una campaña completamente antipopulista. Es decir, fuera de los cánones derechistas que impuso la generación de Raúl Díaz Canseco, la generación de Vitocho. Entonces, eso es un caso raro, ¿no? A ver, pero en fin, he tenido que hacer este asterisco porque si no iba a sonar. Sí, no, de acuerdo. De acuerdo. Y de hecho, eso, ¿no? Y de hecho, pensábamos preguntarle si usted cree, y parece que es así, que el Lescano, de ganar las elecciones, efectivamente podrá mantener a raya a los Vitochos, los Discansecos, los Barnechea, los Merino, que pululan a su alrededor como una especie de sombra de la que hasta ahora no ha podido desprenderse del todo. ¿Usted cree que sí va a poder emanciparse de ellos? No, yo creo que no. Yo creo que la condena de los presidentes en el Perú, que no tienen un sólido programa detrás, un ideario muy articulado, muy pensado, muy internalizado. El drama de todos estos presidentes es que al final terminan de cuclillas ante la contienda. Pregúntenle al comandante Humala cómo es que llega a Palacio queriendo cambiar muchas cosas relativamente importantes, algunas esenciales, y a la primera de bastos, la confiable le da un bofetón, su mujer le recuerda quiénes son y a qué aspiran, y el señor comandante, el que se había enfrentado en un frustrado golpe de Estado a la dictadura, se convierte en cosito. Y durante 5 años es cosito. A la derecha de Hajduk. Entonces, la tragedia de los presidentes es que terminan devorados por la derecha. Y yo me temo, con todo el respeto que le tengo a Lescano, que a Lescano le puede suceder lo mismo. Porque aquí la única posibilidad de que este país avance, digamos, integradoramente, en un proyecto civilizado, común, no rencoroso, no violento, es apartándose del inmovilismo que la derecha plantea casi como Biblia. El Sacro Imperio Romano Germánico de la derecha ha dicho que la discusión sobre la Constitución no debe darse. El Sacro Imperio Romano Germánico de la derecha dice que es inamovible la Constitución. ¿La cambiarías? ¿Cambiaría la Constitución? Pero por supuesto. ¿Cómo ¿A la es posible? de 79? ¿Volver a la de 79? No, cambiar algunos artículos, por supuesto. O sea, ¿cómo es que el Estado desaparece en la Constitución? ¿Cómo es que los derechos sindicales no se protegen en la Constitución? ¿Cómo es que el Estado es subsidiario en tanto lo privado es absolutamente dominante? ¿De qué privado hablamos? ¿De los privaditos que se hacen ahora? ¿O de los intereses que han convertido las farmacias en un oligopolio? ¿La cerveza en un oligopolio? ¿Los medios de comunicación escritos en un notorio oligopolio? ¿Eso es lo privado? ¿Así? ¿Y eso no se mueve? ¿Y eso es intocable? ¿Así? ¿Untouchable? Como Elliot Ness.
No puedo creerlo. Ese es el único país donde está prohibido hablar de cosas esenciales como esta. Y Hasta Chile lo va a cambiar. Chile lo va a la cambiar. televisión vota a la gente que se atreve a insinuar esto. De acuerdo. Por eso es que estamos nosotros Fuera. en este maravilloso canal clandestino que dejará pronto de serlo. De ser Estoy clandestino. seguro. César, retomando el listado de candidatos, tampoco lo vamos a votar con todos, pero sí con los principales. ¿Qué nos diría de Keiko? ¿Qué es Keiko Fujimori? Recaída. Verónica Mendoza. Es la más difícil, ¿no? Es la más difícil. Yo no sé qué quiere. No sé qué quiere. No sé en qué cree. Es un misterio. Es un misterio. Y es muy difícil, digamos, imaginarse un programa con ella. Imaginarse un estado manejable con ella. Porque el gran problema de la izquierda es que no reconoce algunas cosas elementales. O sea, el modelo soviético fracasó. ¿Alguna vez han oído hablar de esto en algún dirigente de izquierda peruana importante? ¿El modelo soviético fracasó? No, eso está prohibido. Porque la izquierda tiene las taras de la derecha, pero invertidas. Hay cosas que no se tocan. No, el modelo soviético no fracasó. Sí fracasó, implosionó. Cuba fracasó. Implosionó. Cuba es una dictadura familiar, dinástica, igual que la de Corea. Así es. Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Il-sung y Castro, y ahora un señor. ¿Cómo se llama el presidente de Cuba? Renato. Usted que está informado, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Yo tampoco. Porque lo que se sabe es que ahí manda Raúl Castro, que... No importa, exacto, no importa cómo se llama el presidente de Cuba. Exactamente. O sea, Cuba es como Suiza, no importa cómo se llama el presidente, ¿no? Sigue funcionando. Funciona en rigor mortis hace mucho tiempo. Entonces, Venezuela, ¿qué pasó con Venezuela? El más escandaloso de los fracasos, porque estaban bancados con un barril que llegó a costar $140, 120, 100. Ahora está en 63, de acuerdo, pero en la época en que costaba 125, el señor Chávez hizo una farra, una feria, y destrozó una economía que parecía de verdad inquebrantable. Y entonces de estas cosas no se habla. Entonces yo no sé muy bien de qué herencia se ha librado Verónica Mendoza, de qué lastres se ha podido quitar Verónica Mendoza. Y claro, me da miedo cuando elude algunos temas como el de Venezuela, ¿no? Venezuela es un fracaso, sí, señor, porque no se puede hacer una economía totalmente estatal. Es imposible. Está demostrado. Está probado científicamente. No lo pudo hacer la Unión Soviética, no lo pudo hacer la RDA, porque dicen, no, es que los soviéticos... no, los alemanes tampoco. Los alemanes de la República Democrática Alemana tampoco pudieron. Era un desastre. Ese país. Hay algo intrínseco al estatismo absolutista, hay algo intrínseco que destruye. Igual que en el sectarismo de la derecha, ¿no? Por eso es que yo siempre he pensado en una socialdemocracia. Insisto en esto. Insisto. Reconstruir un partido o construir un partido socialdemócrata es el gran deber de las nuevas generaciones. Pero para eso también tienes que leer un poco, ¿no? Sí, y justo viene el pelotón de candidatos sobre los que le queremos preguntar que no precisamente parece encarnar ese modelo. Urresti, César, Socorro. ¿qué piensas? Socorro. Sí. Sí. César, Bomberos, 911. Y ante el pedido de socorro también dice que hay los jóvenes, que están los jóvenes, ¿no? Que nos pueden salir al rescate de nuestro país. ¿Cómo viste las marchas y qué crees que puede cambiar con esos jóvenes que sí salieron a las calles a protestar, a manifestarse? Yo me esperancé mucho en esos jóvenes, los vi con mucha simpatía, con mi más plena adhesión. No sé cómo van a reaccionar ahora, viendo lo que ha pasado con Vizcarra, ¿no?
porque al final ellos no salieron por Vizcarra, efectivamente, salieron en contra de Merino, pero también es cierto que al defender, digamos, lo que podía llamarse la estabilidad constitucional, estaban refrendando a quien se beneficiaría de modo involuntario con estas marchas. Yo espero que no se decepcionen y espero que la anécdota no los devore y que sigan pensando en que enfrentarse al abuso y enfrentarse a la ignorancia y enfrentarse a la corrupción es un deber de la juventud, es un deber imperativo. Es decir, de verdad, es lógica pura. Protesta y existes. En un país como este, no protestar, no salir, no manifestarte cuando eres joven, es muy malo. Indica que algo en ti se ha marchitado antes de tiempo. Hay que salir y hay que castigar, digamos, electoralmente hablando, a toda esta gente. Yo me sentiría muy feliz si en las próximas elecciones el candidato ninguno triunfa, para que haya nuevas elecciones y los partidos se vean obligados a resurgir y se vea obligada la clase política, entre comillas, que tenemos, a plantearnos mejores alternativas. Estaría feliz si el 11 de abril sale el señor Torres, nuestro amigo Torres, con su cara de siempre, de adivino inminente, a decirnos, ninguno, 29%. Forsyth, 14%. No hay presidente. Sería una maravilla, de verdad. No, de verdad, no es un sueño, es una película. Sí. Y sin embargo, bueno, tenemos candidatos que tienen una idea de sí mismos que no parece corresponderse con lo que la gente y la calle dice y vitorea, ¿no? Por ejemplo, Guzmán, ¿no? Hace un momento usted reflexionaba respecto de los jóvenes y muchos jóvenes ven, no en Guzmán, pero sí en el Partido Morado, una suerte de partido de recambio. Pero Guzmán parece ser un lastre ese partido de recambio. ¿Qué opinión tiene usted de Guzmán? La única manera que tiene Guzmán de reivindicarse ante la opinión pública que tiende al sadismo es convirtiéndose en bombero. Debería ser bombero para demostrar que los fuegos no le asustan. Bueno, es una sugerencia marquetera. Sí, no es mala idea. Podría... Una posición decidida con la salida... Ya, hablando en serio, creo que Renato me está haciendo un reproche tácito de que no ha hablado en serio sobre Guzmán. Yo prefería aquella tarde de los corazoncitos, el humo, claro, la huida. Sí. Por eso, si ahora se hace bombero, el tipo va a decir no, en fin. Claro, compensa. No me asustan las fogatas. Compensa aquel escape. No le huyo al fuego del amor. Bueno, ya, cualquier guachafería. Ni a la política, ¿no? Ni a la política. Sí. Ahora, Julio Guzmán sería interesante si tuviera ideas. Pero yo no le escucho nada. No le escucho ninguna idea. Es una suerte de impresionista de la política, ¿no? Todo está medio desenfocado, borroso. Es de centro, pero ¿qué dice? ¿Qué cosa es ser de centro? A ver, ¿cómo haces? Eres de centro. A ver, ¿qué haces con las AFPs? Soy de centro. Nada, pues. Es decir, aquí decir ser de centro es decir, no tengo programa para casi nada. No tengo ideas, no tengo una opinión. No tengo ideas, soy de centro. Bueno, ¿y el centro qué es? El centro es el Perú como doctrina, ¿era eso, no? ¿No es eso? ¿Perdón? El Perú como doctrina, ¿no es eso? No, el Perú como doctrina es un hallazgo del oxímoron, ¿no? Es decir, eso es una cosa maravillosa. El Perú como doctrina, o sea, imagínate. ¿Qué Perú? Vamos a ver. El Perú que nos ayudaron a liberar los chilenos, argentinos y colombianos. Perú como doctrina no existe, pues. Es la frase más desafortunada de Fernando Belaúnde y se convirtió, fíjense ustedes, en el eslogan del partido. Pero no olvidemos que Acción Popular surge como antítesis del APRA. Sí. Es decir, la gente que no quería pasarse a la derecha para combatir al APRA se hizo populista para combatir al APRA. Claro, se habla mucho de Fernando Belaúnde y indudablemente tiene el gran mérito de haber sido escrupulosamente honesto. Pero la gente no recuerda que Fernando Belaúnde llega a la presidencia
después de un golpe de Estado que impide que Aya de la Torre sea presidente. Un golpe de Estado propiciado por Fernando Belaúnde, que es el que muestra aparentes fraudes en las elecciones de 1962 y aparentes libretas electorales de aquella época falsificadas. Todo un montaje organizado por el comercio, con el apoyo en ese entonces de la revista Caretas, que era muy populista, para quitarle a Aya de la Torre el derecho a ser presidente en elecciones que había ganado legítimamente, aunque por poco margen. Entonces, por eso digo, enterarse de la historia es bueno. Y uno de los grandes problemas de la juventud es precisamente ese, ¿no? Sí, eluden la historia. Y lo que decía, Guzmán no tiene ideas, pero López Aliaga tiene ideas, pero ideas religiosas. ¿López Aliaga tiene ideas religiosas? No sé, me parece que tiene creencias religiosas. Dios debe estar muy preocupado que López Aliaga tenga ideas religiosas. Porque López Aliaga es una especie de Pedro Picapiedras disfrazado de diplomático holandés, ¿no? Habla así muy tranquilo, pero te lanza unas cosas espantosas, ¿no? Adolescentes gestantes. No, a mi hotel de 5 estrellas. Yo los pongo ahí hasta que paran. Cuando den a luz, ya veremos qué hacemos con el hijo, pero con tal de que no aborten, a mi hotel de 5 estrellas. O sea, ¿de dónde sale este personaje? Es extraordinario. Yo le vi, Beto Ortiz le hizo alguna vez, hace poco, una entrevista muy amable, muy condescendiente. No diría que cómplice, simplemente cortés. Y yo traté de imaginarme qué decía López Aliaga. No llegué a ninguna conclusión. Lo único que sé es que es ultra religioso. Sería uno de estos evangelistas trampistas de los Estados Unidos y que lo que quiere es simplemente, la ultraderecha en el poder sin contestación alguna y con mano dura, dicha blandamente, ¿no? En realidad yo creo que López Aliaga es un seudónimo, un viejo seudónimo de la vieja derecha, ¿no? Al final. Está en el mismo tramo que Keiko Fujimori. Claro. En realidad, los dos plantean manos duras, inmovilismo y respeto sagrado a la Constitución del 93. Pero no creo que tenga ninguna opción. O sea, López Aliaga al final va a ser una suerte de letra menuda al pie de página. Sí, no sí parece eso. Más importante es Hernando de Soto, sin lugar a dudas. ¿Que sí tiene ideas o qué piensas? Hernando Soto sí tiene ideas. Lo que pasa es que no las sabe expresar y no tiene capacidad de llegada. Sería un gobierno de derechas también, ¿no? Totalmente. La sabe expresar, pero en inglés, ese es el problema, ¿no? Sí, es cruelmente cierto. Es cruelmente cierto. Sin necesidad de fingir el bilingüismo como Toledo, efectivamente, tiene una sintaxis mental anglosajona, es verdad. En todo caso, Hernando de Soto es un personaje de lujo en el elenco que tenemos ahora, no tengo dudas, pero no tiene ninguna opción, absolutamente ninguna. Hace un momento, César, usted, recordando al primer Belaúnde, hablaba del fraude y de las artimañas que ocurrieron en esa elección. Y se ha venido también, de alguna forma, alimentando la idea de que estas elecciones también correrían el riesgo de realizarse bajo un cierto manto de fraude. ¿Usted ve alguna posibilidad de eso? ¿Cree que hay un entendimiento entre el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, y el señor Martín Vizcarra? ¿Cree que las tachas se están conduciendo de manera inteligente? ¿No es el pueblo el que debería, finalmente la ciudadanía, el que debería tachar o no a los candidatos el día de la elección? ¿O cómo ve el papel del jurado y qué posibilidades? Sí. El problema son las fechas, ¿no? Es decir, habría que cambiar la ley electoral para impedir que el jurado siga jugando este film de suspenso. A 60 días de las elecciones sigue discutiendo sobre tachas. Eso es absolutamente absurdo, es ridículo. No se hace en otros países. Llega un momento en que todo está confirmado o desechado, pero ya hay una cartilla
y siguen discutiendo. Acaban de darle a Urresti el visto bueno final por el Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Especial Electoral de Lima sigue amparando denuncias y sigue amparando, digamos, quejas que se pueden convertir en tachas, y las presenta como tachas ante el Jurado Nacional, y el Jurado Nacional, con cierta grandiosidad, anuncia que levanta el veto y que sale. No, esto es realmente absurdo. Ahora, vocación de fraude, no creo. No existe. Lo que hay es una enorme y talentosa vocación de ineptitud. Hay un comentario acá de los que nos está siguiendo que dice: hasta Hildebrandt ve Willax. Ese debe ser de Philip Butters. No lo sé, a ver. No. Sí, a veces ojeo Willax, sí, claro que sí. Hay que estar informado, y a veces ojeo Willax, claro, Willax. Y saludo a Erasmo Wong, que es su propietario. Me quisieron contratar en Willax, debo contar eso. ¿Hace cuánto? Hace algunos meses, sí, hace algunos meses. Antes de que se convirtiera en esta especie de cajón desastre de la ultraderecha, ¿no? Antes de eso me quisieron contratar. O sea, al inicio de la pandemia, más o menos. Al inicio de la pandemia, más o menos, sí. Sí, me abordó un personaje y en fin, felizmente dije que no. Pero en todo caso, a Erasmo Wong le sigo diciendo: ¿por qué vendiste Wong? ¿Qué Wong? ¿Qué Wong? Y además hacerlo después de que se murió el papá, que había luchado tanto desde aquella famosa bodeguita de San Isidro, ¿no? Y por $200 millones, creo que lo vendió. Bueno, fueron los hermanos completos, ¿no? Pero en todo caso, te van a recordar por Wong, no por Willax, Erasmo. No te olvides de eso. César, un poco para ir entrando al tramo final de la conversación, teníamos algunas preguntas sueltas. Una es esta: ¿con cuál de las clásicas definiciones sobre el Perú se queda usted hoy, ¿no? Hoy, en medio de esta crisis que no es solo sanitaria, sino que es estructural, moral, ¿no? La de Macera, la de Luis Alberto Sánchez, la de González Prada, la de Velarde. ¿Cuál definición del Perú? O si tiene una distinta o una que sintetice todas, ¿cuál le parece que hoy es más oportuna? O la de Basadre. Sí, la de Basadre es la más socorrida y la más citada, ¿no? Pero yo creo que por repetida empieza a perder sustancia y contenido, ¿no? Los dos grandes problemas del Perú son el estado empírico y el abismo social. Ya no alcanza ya. No, el estado empírico, no, el estado desaparecido. El estado que no regula nada. El estado que la derecha condenó a la esquina del castigo, al ático, al sótano. ¿Qué estado? Entonces, y el abismo social, en fin, efectivamente ha permanecido, pero se ha acrecentado. Y ya no es, digamos, la posibilidad de una suerte de insurrección rural, ¿no? De rebeldía marginal. No, el abismo social pone en peligro la convivencia misma, la existencia misma del Perú como nación. Desde luego que sí. Entonces, yo creo que un país por hacerse es una manera no ofensiva, medianamente agresiva, de definir al país que tanto queremos. Un país por hacerse. Es duro, pero yo creo que es justo. Somos un país por hacerse. Yo tengo a veces la impresión de que no somos un país. No llegamos a ser un país. Un país como se entiende, ¿no? Con instituciones serias, sólidas, que más allá de los nombres y de las membresías y de los episodios gubernamentales, están ahí, de modo casi pétreo, sosteniendo la arquitectura de la República. No tenemos eso. Somos el placebo de un país. Sí, somos un país placebo. Puede ser, pero yo lo dejaría en un país por hacerse. Un país por hacerse. Por lo menos da la esperanza de que sí es posible. Yo he conversado con gente que me dice que eso no es posible. O sea, están, digamos, a la derecha de mi pesimismo. Ya con eso yo no quiero entrar. No quiero impregnarme de esa visión apocalíptica, ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos la tarea pendiente de construir un país.
no de aprovecharlo, no de saquearlo, no de subirnos a él, sino de hacerlo. Y de hacerlo. Y un país serio no es como el Perú. En un país serio no puede venir un presidente y barrer con toda la institucionalidad y corromper a todas las Fuerzas Armadas y destrozar todo lo que puede ser sano y digno como hizo Fujimori. Y en un país serio no se reelige a un presidente así, por segunda y por tercera vez. Y en un país serio, la hija de ese presidente no tendría opción alguna. Y aquí ha llegado a casi ser presidenta 2 veces. Ese no es un país serio. Es un país, bueno, Jorge Bruce diría que es un país fanático. Yo comparto esa opinión, probablemente. Y habría que compartir varias veces el discurso del Politeama. ¿El discurso de? Politeama, de Manuel González Prada. Claro, el discurso de González Prada, del Teatro Politeama, sí. Eso es lo más increíble, ¿no? Una de las cosas más increíbles es lo que tú has mencionado. O sea, que González Prada siga vigente y que se le lea como si estuviese entre nosotros, como si fuéramos a salir al Jirón de la Unión y lo viésemos con levita, bastón, ojos azules, su bigote, cano, ¿no? Y su terno blanco, afrancesado de siempre, ¿no? De repente nos encontramos ahí, minúsculas, horas de lucha, don Manuel. Vive don Manuel porque el Perú no cambió. Es impresionante. Eso que acabas de decir es impresionante. La vigencia de don Manuel comprueba que el Perú se detuvo. Algo le pasó, se detuvo. Aunque haya tanto esfuerzo también, César, de tantas personas que están tratando de sobrevivir en esta crisis y en esta pandemia. Sí. Y que son los omitidos, ¿no? Los omitidos siempre. En el papel están tachados con pulmón negro, ¿no? Normalmente. Sí. Y claro, es muy bonito ser, en fin, ser lobista. Y luego te vas de vacaciones. Últimas preguntas, César. Además de la poesía completa de Vallejo, ¿qué libro está faltando en la mesa de noche del presidente Sagasti? Y permítame una segunda pregunta dentro de esa. ¿Sigue pensando que es un caviar de la boca para afuera, pero un conservador de la boca para adentro? Que por cierto me parece una definición muy acertada. Sí, sigo pensando eso. ¿Y qué libro le hace falta? Horas de lucha. Precisamente. Páginas libres, los dos. Creo que vienen juntos ahora. Hay una edición donde ambos están adosados. Sí. Lo siento a veces tan acostumbrado al Perú, a sus cadencias, a sus carencias, a sus ritmos. Lo siento tan comprometido con la pachocha peruana, con esta suerte de estoicismo loco, ¿no? O sea, ya pues, así es pues, ¿qué vamos a hacer pues? Creyéndole a Macetti, creyéndole a la canciller, después teniendo que borrar el decreto en donde le daba las gracias, ¿no? O sea, lo siento parte del mobiliario de Palacio. Sí, es el viejo escritorio que no tuve. Y lo que necesitamos es un presidente Así es. enérgico y vital y enojón, conservando los modales democráticos, desde luego. Pero un presidente sin personalidad en un país con tan poca personalidad es una fórmula fatal. Es una fórmula cierto. terrible. Bueno, pero ha sido encantador, ¿eh? Su reto ahora son las vacunas. César, muchas gracias. Muchísimas gracias, César, de verdad. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ha sido César Hildebrand, a quien sálvese quien pueda. Bueno, creo que la lucidez de César en momentos como estos, ¿no? Es especialmente bienvenida. Listo, nos vamos, José. Así es, nos vamos. Gracias. Nos vamos. Gracias a César Hildebrand, Renato. Hasta aquí el programa entonces. Eso, que tengan un buen fin de semana, si es posible, y nos encontramos el lunes a las 7 de la noche. Chau, chau. Gracias. Chao.